Ay, es que se me va. Ay, eso no pasó. Ay, mira, no sé si desde que me lo he encontrado. Parece. Yo no lo tengo guardado. Y al misote. Nancy. Lisbeth y Wendy, por ejemplo, pueden ver que estoy moviendo las diapositivas. Sí se ve. Ok. ¿Cómo le fue? ¿Pusieron el correo de eso? No, dice que no me lo acepta. Mi correo de la universidad dice que no me lo encuentra. No se puede encontrar tu cuenta de Google. No sé por qué no me acepta el correo de la universidad. ¿Y si pones algún otro correo? Si te digo nada. ¿Cómo van? Ya terminé. Ok. ¿Y ustedes, chicas? Lisbeth y Wendy. Lo estoy haciendo. Listo. No, o sea, ya puse otro correo y me manda aquí otra vez. Y yo puse. Ah, pues dale. ¿Qué tiene que? Ni la tenga.
a él que A él. No, a mí no, es que el correo de la universidad no me lo acepta. Por eso, pero entonces se lo mandan a él para que te lo aceptemos. La verdad que no sé si me parece, pero bueno, está. Prueba tal vez. Enseña. Mm, No, sale como Maddy, el que ocupé, el que me aceptó. No, porque estas son las preguntas. Este que ya lo hicieron. Sí. Sí, estos son los que las entregaron. Sí, porque con el de la universidad me salía que no lo encontré el correo. Claro. Bueno, ok. Entonces, ¿qué tal sintieron la evaluación? ¿Creen que las preguntas que les puse tienen algo de conocimiento sobre eso? ¿Qué dicen? O si ya lo han visto. ¿Qué opinan sobre eso? La verdad es que la mayoría de esas preguntas son, digamos, generalidades sobre la simbiosis, porque antes de hablar de lo que son el parasitismo, tenemos que conocer lo que es la simbiosis. ¿Qué dirían? ¿Cómo se sienten con respecto a esos contenidos? ¿Qué me falta? Uh-huh. ¿Y ustedes, chicas, las que están en línea? Chicas, ¿me escuchan? Sí, como que hay que refrescar esos conocimientos, porque hay cosas que ya no me acordaba, la verdad. Sí, pero salieron bastante bien en las pruebas, acertaron bastantes preguntas. Ok, entonces vamos a tomar un poco más de tiempo para poder explicar lo que son las generalidades de la parasitología. Y también, si nos da el tiempo, creo que podemos ver un poco de lo que es las amebas, que ya sería la segunda unidad. En sí, bueno, hoy vamos a ver sobre lo que es la parasitología clínica. Esta presentación es una presentación con IA, así que van a salir algunas cosas que tal vez no tienen tanto sentido, pero igual les voy a pasar el documento donde van detalladas todas las cosas o digamos los conceptos que vamos a ver en esta clase. Bueno, tenemos como principio definir lo que es parasitología clínica. ¿Cómo definirían ustedes lo que es la parasitología clínica? O la parasitología en general. Parasitología. Bueno, la parasitología que me dieron las cosas era la general. Uh-huh. Y era la que mirábamos, bueno, o veríamos de manera general las características de los parásitos. Okay. Supongo que al ser clínica ya va más al aspecto también como de los síntomas que producen ellos. Sí. También llama a los parásitos que afectan más al ser humano, porque igual esperamos así como los nombres, pero imagino que vamos a estudiarlo como más a fondo, ¿no? Los que afectan, los tipos de enfermedades que le causan, Sí, los tratamientos. Correcto. Entonces, digamos, la parasitología clínica, vamos a ver todo lo que ustedes ya mencionaron. Digamos, parásitos en sí, en general, que van a afectar a lo que es el humano prácticamente, porque tiene una relación clínica. Entre ellos vamos a tener gran cantidad de parásitos y cada uno de esos parásitos van a ver que tienen cierta diferencia, cierta enfoque, que por eso es necesario que ustedes ya comprendan estos contenidos que les voy a dar hoy. Entonces, para hablar sobre lo que es el estudio de la parasitología, también tenemos que hablar sobre lo que es una simbiosis. Y la simbiosis es prácticamente una relación que tiene dos individuos de diferentes especies. Ok, entonces esta relación que van a tener estas diferentes especies se van a ir clasificando según el tipo de afectación o cómo interactúan cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a tener
4 tipos de interacciones en la simbiosis. Primero tenemos lo que es el mutualismo, en el cual ambos individuos reciben un beneficio. Un ejemplo que tenemos aquí son las termitas, que las termitas generalmente se alimentan de lo que es madera, pero para poder eliminar o digerir toda la madera que ellos consumen, es necesario un protozoo que vive dentro de su intestino. Entonces, esto llevaría a un beneficio entre ambas especies. A esto se le considera lo que es mutualismo. Luego de eso tenemos lo que es el comensalismo, que prácticamente es un individuo, una especie en general, que comúnmente son más pequeñas que el organismo donde habitan, que prácticamente vive a expensas del otro, pero no les causa daño. Entonces, un ejemplo del comensalismo tenemos a la Endolimax nana. Ya la han escuchado, ¿verdad? Ok, entonces la Endolimax vive en lo que es el intestino, pero en sí no va a producir daño en lo que es el huésped. Eso lo podemos poner entre comillas, ¿verdad? Porque hay casos en que la Endolimax te va a provocar lo que es diarrea y otros síntomas digestivos. También debemos de relacionar o digamos, por ejemplo, el comensalismo y una flora o la microbiota, ya sea bacteriana que tenemos en el cuerpo. ¿Creen ustedes que esa microbiota puede ser comensal? Sí. ¿Qué dirían? Sí. Yo digo que sí, porque al final... Lisbeth y Wendy. ¿Me escuchan? Pues pienso de que quizás sí puede causar alguna afectación al huésped. Bueno, la pregunta es que si la microbiota se puede considerar como comensal. Sí, siempre y cuando tal vez esté, recordemos, ¿cómo le diría? Siempre y cuando también esté normal, que no esté alterada. Ok, sí. Bueno, en este caso, Yo, sí, dígame. no sé, yo pensaba que estaba más como en el mutualismo. En el mutualismo. Podría ser, ambas se benefician, pero tenemos que tener en cuenta, la redundancia, que la microbiota es parte del organismo donde se encuentra, mientras que el comensal no forma parte de ese organismo. Por ejemplo, en los intestinos no es normal que encontremos a Endolimax nana, ya, pero sí es normal que encontremos lo que es Escherichia coli. Ya, ¿me comprenden a lo que me refiero? Que una microbiota va a ser parte del organismo, mientras que un organismo comensal no forma parte comúnmente. Ya, aparte de eso, que la microbiota te puede conferir cierto grado de protección. Por ejemplo, eso pasa en la microbiota vaginal, que vamos a encontrar gran cantidad de lactobacillus que van a servir de protección y de acidificar lo que es el ambiente y no permite el crecimiento de otras bacterias dañinas como podría ser Gardnerella. Ok, luego de eso tenemos lo que es la fóresis, que la fóresis es prácticamente una especie o digamos un artrópodo que sirve como transporte mecánico de diferentes tipos
de especies ya sea parasitarias que van a causar daño en el huésped. Por ejemplo, tenemos lo que es la mosca doméstica, que esta te sirve como transporte de diferentes tipos de microorganismos. Incluso pueden encontrar alguna ameba en ese que luego ellas las transporten a lo que es el alimento y uno se contamine. Y por último, el que vamos a estudiar en esta asignatura, que va a ser el parasitismo, que prácticamente es cuando una especie diferente obtiene beneficios, pero también causa daño a lo que es el huésped. Acá vamos a encontrar a los protozoos, helmintos y también a los artrópodos. Ok, ahora les pregunto, ¿creen ustedes que una bacteria puede ser, digamos, una bacteria, virus, hongos, pueden ser parásitos? No. Ok, Lisbeth y Wendy. Si es una bacteria puede ser parásito, así es. Ajá. Yo creo que sí. Sí, la verdad, porque te dice que vive a expensa de otro y les causa daño. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, entonces podríamos decir que es parásito, que podrían ser parásitos. ¿Qué dirían? No, porque siento que cada quien tiene su diferencia. Ok, entonces, en base a eso, digamos, el estudio de las parasitologías se define que, hoy digamos, también por lo que es la organización de la manera en que se estudia, porque recuerda, tenemos bacteriología, que estudia las bacterias, virología, que estudia los virus, micología, que estudia los hongos. Entonces, la parasitología se define así porque va a estudiar protozoarios, helmintos y artrópodos. Aunque también las bacterias, virus y hongos pueden ser parásitos. Ya. Ok, entonces, hablando de los tipos o las diferentes clasificaciones que vamos a encontrar en los parásitos, vamos a tener, de acuerdo en dónde se encuentren, de cómo se reproducen y de cómo se transmiten en el huésped. Por ejemplo, por localización podemos encontrar endoparásitos y también ectoparásitos. Un ejemplo de un ectoparásito. Uy, los ácaros. No. Ajá, los ácaros pueden ser ectoparásitos, las pulgas, garrapatas, piojos. Y endoparásitos, pues la mayoría que ya conocen, protozoarios, helmintos. Ok, por reproducción pueden ser intracelular y extracelular, que puede reproducirse dentro de una célula. Por ejemplo, tenemos a la malaria, a lo que es tripanosoma. Entonces, ellos se reproducen dentro de una célula. Mientras que extracelular podemos encontrar a las amebas, que en sí, ellas solo se alimentan en el intestino y prácticamente se van a reproducir por fisión binaria. También tenemos por la manera en que se transmite al huésped, que tenemos el estenoxeno y el eurixeno. Prácticamente el estenoxeno es un tipo de transmisión que va a llegar al hombre a través de otros animales, mientras que el eurixeno prácticamente va a estar entre lo que son un mismo huésped, por así decirlo. Y luego tenemos lo que son los ciclos biológicos, que vamos a tener los monoxenos, que prácticamente van a estar en un solo huésped. Un ejemplo de esto van a ser las amebas, que van a estar en un propio huésped contaminándose, mientras que el heteroxeno, que va a necesitar varios huéspedes. Entonces, en este heteroxeno también un ejemplo tenemos a la Cactomas, que es un parásito o un helminto, o también podemos tener a Toxoplasma gondii, que va a pasar de lo que es a un gato, después posteriormente
va a estar en diferentes tipos de animales y puede llegar al humano. Incluso en ese caso del humano puede llegar a ser un tipo de huésped accidental. Y los tipos de huésped también van a tener una clasificación. Ok. Lisbeth y Wendy, ¿vamos bien? Sí, Ok. Entonces, los tipos de huésped van a tener una clasificación. Haciendo calor. Entonces, la clasificación de los tipos de huésped van a ser definitivo, que estos van a albergar lo que son las fases maduras o sexuales, es decir, que aquí el parásito ya se puede reproducir, mientras que el huésped intermediario va a albergar lo que son las fases inmaduras o asexuales de un parásito. También tenemos el tipo de huésped paraténico, que en el cual el parásito solo le sirve como un transporte en el cual no se va a desarrollar. Y tenemos el huésped accidental, que es este tipo de huésped que en un ciclo biológico, digamos, el parásito entra a él de manera accidental. ¿Ok? Y también tenemos lo que son los reservorios, que prácticamente son aquellos organismos que van a almacenar lo que son los parásitos. ¿Podrían, en base a estos tipos de huésped, podrían dar algún ejemplo de un parásito que requiera solo un huésped definitivo? O sea, que no necesita de alguien que lo... Que no necesita de un intermediario, que prácticamente solo va a estar en un ciclo monoxeno. Ok, Blastocitis, la ameba es un buen ejemplo, porque prácticamente el huésped, dentro del huésped ella se reproduce y también se pueden diseminar. Bueno, más adelante vamos a ver los mecanismos que tienen o que influyen en la transmisión de las amebas, y uno de ellos va a ser el mecanismo de oral fecal. Y un ejemplo de un huésped intermediario en algún ciclo biológico de un parásito. la tenia solo, que La necesita tenia. del cerdo para después pasar al humano. Correcto. La malaria. Bueno, no, plasmodios. Que necesita el... Plasmodium también necesita un intermediario, sí. Y también un ejemplo de un huésped accidental. Un accidente. Un accidental. Ay, la Trichomonas vaginalis cuando tengan los hombres. No. Trichomonas vaginalis. Vaginales cuando tengan los hombres. Porque, o sea, son medios, o sea, propios de la mujer, pero son accidentales. No, no necesariamente. Digamos, el huésped accidental es, por ejemplo, la podría poner, por ejemplo, la tenia, que digamos su ciclo biológico va a transcurrir entre lo que es el cerdo y un animal carnívoro. Quizás para la tenia, para poder desarrollarse, sería mejor poder encontrarse a un lobo o a un coyote, por así decirlo, mientras que el humano llega ahí, se alimenta, entonces el humano podría volverse un huésped accidental. Ya. También otro parásito, a ver, que me acuerde. El parásito, bueno, no sé, el parásito que está actualmente o que estuvo bastante en los animales, el gusano No es ese. aberrador o berrador, algo así, que tiene el nombre, no.
que al final pues se estuvo también infestando en humanos. El gusano barrenador. Sí, creo que ese... no, realmente no cumple como que las circunstancias para volverse un huésped accidental ahí el humano. Porque en sí lo que la mosca busca es poder como infectar. Ya. Ok. Entonces, bueno, ya que conocemos sobre lo que son los huéspedes, los tipos de huésped y también lo que es la clasificación, digamos, de los tipos de reproducción de los parásitos, vamos a conocer lo que es la relación entre lo que es el huésped y el parásito. Digamos, esta interacción que va a haber entre estos dos individuos va a estar formada prácticamente entre los mecanismos patogénicos que tiene el parásito y también lo que es la defensa del huésped. Y también van a ir involucradas otras situaciones, por ejemplo, lo que son las dosis del inóculo. Recordemos que ciertos tipos de microorganismos van a tener una cantidad específica para poder lograr infectar o colonizar lo que es un lugar. Por ejemplo, en las amebas podemos tener hasta lo que son 5 amebas para que ellas se logren reproducir dentro del organismo. Mientras que para otros parásitos, por ejemplo, con el Ascaris, necesitamos que para que ellas se reproduzcan, tener a un macho para que los huevos se fecunden y logren ellos diseminarse o colonizar lo que es ese lugar. Ok. Otra cosa, por ejemplo, las tenias, que en las tenias, como tienen una fecundación, digamos que son hermafroditas, entonces ellas sí se pueden colonizar esa cantidad y solo necesitar lo que es un parásito para poder obtener lo que es la infección. También vamos a tener lo que son los factores de virulencia. Recordemos que ciertos tipos de parásitos van a tener enzimas que van a ser citotóxicas y van a causar daño en el organismo del huésped. También algunos poseen ciertos tipos de antígenos que van a alterar lo que es la respuesta inmune del huésped y esto va a causar ciertos síntomas para poder eliminar esos parásitos. Un ejemplo de eso tenemos lo que es la fiebre, que es un mecanismo para poder eliminar al parásito, pero en sí le está causando daño a lo que es el paciente. También tenemos otros que producen toxinas, que prácticamente todo esto es para que el parásito logre o reproducirse. Es, digamos, un mecanismo de defensa del parásito que va a eliminar lo que son bacterias, hongos, que prácticamente son competencias con el parásito, pero en sí logra afectar lo que es el huésped. Y también vamos a tener lo que es la fase del parásito. Recordemos que van a haber ciertos tipos de parásitos que van a tener diferentes tipos de fase. Eso lo vamos a observar más cuando miremos los flagelados o los parásitos hemáticos, que ellos van a transcurrir en diferentes fases de maduración. Entonces, mientras transcurren esas fases, van a ir generando ciertos tipos de desechos que van a afectar a lo que es el huésped. Un claro ejemplo de eso tenemos a la malaria, que mientras pasa de la fase de merozoito, luego a trofozoito, entonces cada uno de ellos, en cada generación de esa fase, ese cambio, va a ir generando lo que son metabolitos tóxicos, que por ejemplo cuando se rompe lo que es la membrana del eritrocito, entonces todo eso sirve como antígeno que va a detectar el huésped y le va a causar lo que es la fiebre. Entonces, todas estas interacciones o de la manera que está detallada aquí, nos dice
que cómo va a ir interactuando lo que es el huésped junto con el parásito. Ok, hablamos sobre lo que es el parásito, pero también tenemos que mencionar el huésped y lo que es su inmunidad, porque generalmente no te va a afectar tanto, por así decirlo, una infección por entamoeba histolítica, por así decirlo, a una persona que tiene su sistema inmune normal que una persona inmunocomprometida o tal vez alguna persona inmunosuprimida. Entonces, la inmunidad del huésped juega un gran papel en restringir lo que son las infecciones por los parásitos y también la diseminación entre otros órganos. ¿Me explico? Sí. Ok, si tienen alguna pregunta sobre las interacciones, sobre los conceptos básicos. Bueno, esto es lo que le venía hablando, sobre la inmunidad del huésped y también sobre los mecanismos de virulencia de los parásitos. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Lisbeth y Wendy. ¿Todo Por el claro? momento ninguna. Ok. Si tienen alguna pregunta, solo me avisan. Me dicen. Entonces, yo soy hermana. Entonces, el Helicobacter pylori, entonces ahí como que no aplican ningún de eso que se explicó. El helicobacter. Ajá. Bueno, Sí, el helicobacter es una bacteria. sí. Pero ¿cómo que no aplica? No, como en la que usted dijo en la de los tipos de huésped de alojamiento, Ujú. hay poder, no. Bueno, con las bacterias Ajá. se da un caso diferente en los huéspedes, porque en sí las bacterias no es como que cumplan un ciclo específico para desarrollarse. Ya, prácticamente llegan a un lugar y si ese lugar le brinda las condiciones, entonces prácticamente ahí se quedan. O si no le brindan las condiciones, se desarrollan en cierto momento y después mueren. Entonces no es como que los podríamos enfocar o determinar a un tipo de huésped en específico. Ya. Prácticamente las bacterias creo que solo van a tener un huésped definitivo. No es que van a cruzar a un artrópodo y en el artrópodo va a tener ciertas fases inmaduras. Aparte de que las bacterias no tienen una etapas de crecimiento como en los parásitos, que vamos a encontrar, por ejemplo, trofozoitos, merozoitos, no sé, algo parecido. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería como que no encajarían en ellos. Ok. Entonces, en el documento lo van a encontrar como que más desarrollado lo que veníamos hablando acá. Si tienen alguna pregunta, ahí lo pueden leer y también lo podríamos ver en la siguiente clase. En sí, eso sería la primera unidad. No sé si vamos muy rápido. No, porque, o sea, hay una idea de lo que son los parásitos. Sí, o sea, como que ya tienen conocimiento sobre eso, no es como que lo vayamos a enfocar en sí. Entonces, en la segunda unidad tenemos lo que son los protozoarios. Okay. ¿Cómo podrían definir a un protozoario? ¿Qué características tiene? ¿Qué diría? ¿Qué dirían ustedes, chicas, sobre los protozoarios? ¿Cómo los podrían definir?
Ok, entonces, Entonces los protozoarios son los quistes. digamos, sí, pero a la vez no. Porque los quistes es prácticamente una etapa que tiene un protozoario. Es la con la que inicio. Entonces, y la etapa histolítica sí, un proceso. Sí, Eso sí. sí. Entonces, vean, los protozoarios, una de sus características principales es que son parásitos unicelulares, es decir, que no son parásitos muy complejos y su división prácticamente va a estar dada por fisión binaria. En sí, en ello vamos a encontrar lo que son dos etapas importantes, que es una fase vegetativa, que esta fase vegetativa se le conoce como trofozoito, para que no se confundan. Sí, como trofozoito, que es la etapa que le sirve al parásito para alimentarse y reproducirse. Ya, como estos parásitos son unicelulares, en sí poseen lo que son varios pseudópodos, y los pseudópodos los pueden observar acá. Vamos a ver si puedo poner el puntero. El puntero. A ver. ¿Pueden ver la presentación ahí? Sí. Sí. ¿Y ustedes, chicas? No. ¿No te parece? No. Vamos a compartir pantalla. Ventanas. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ok. Entonces, si ponemos aquí el puntero, entonces estos van a ser los pseudópodos que vamos a encontrar en los trofozoitos. Estos pseudópodos prácticamente les sirven a ellos para movilizarse y también para adquirir alimentos. Estos trofozoitos, prácticamente su alimento va a ser a través de bacterias y levaduras que van a encontrar en el organismo. Aparte de eso, van a tener lo que son un núcleo. También vamos a encontrar que poseen lo que son cariosomas, que recuerden que esto va a ser de importancia para poder diferenciarlos con otros tipos de especies. Ok. También, aparte de eso, la siguiente etapa o fase que tienen los protozoarios van a ser los quistes. En la fagocitosis. La fagocitosis. Es cuando se empiezan a ver los quistes. No, la fagocitosis es una manera de alimentarse, por así decirse, de los trofozoitos. Es decir, el pseudópodo en el cual ellos se van a mover, entonces crea lo que es un fagosoma y envuelve lo que es la bacteria y la mete a su citoplasma. Después de eso, así la elimina. Entonces la fagocitosis es como una manera de alimentación o adquisición de nutrientes por parte del trofozoito. Entonces, el trofozoito va a ser la etapa vegetativa. Okay. Entonces aquí le pongo que
es móvil, tiene pseudópodos, también es frágil al ambiente, posee citoplasma Pero con casi nunca se ven de esa papuolas. forma, ¿verdad? Se logra observar algunas veces, dependiendo si es una diarrea acuosa, es posible que encontres trofosoditos. Lo que sucede es que nosotros, al realizar lo que es el examen general de ese, colocamos lo que es solución salina o Lugol, y algunas veces solo se hace con Lugol. Y el Lugol daña lo que es el trofosodito. Ya. Por eso solo se mide el quiste. Por eso solo logramos encontrar lo que es el quiste. Y también ellos, cuando sienten que el ambiente no es el adecuado, entonces se enquistan. Ya. Entonces, ¿lo pueden observar? Sí, se puede observar. ¿Es común? Pues no tanto. Ya. Van a haber ciertos tipos de condiciones para que aparezca así un trofosodito. Ok. Y luego de eso tenemos lo que es el quiste. Que el quiste es prácticamente su forma de resistencia. Que en su forma de resistencia es prácticamente la manera en que van a resistir a lo que es el ambiente. Entonces tenemos que es inmóvil, es esférico, posee lo que es una pared resistente, también es la fase o digamos la etapa que es infectiva y que se transmite a otro huésped. Y aquí tenemos que es responsable de lo que es la diseminación de este tipo de parásitos. Ok. Y aquí podemos ver las partes que van a encontrar en un trofosodito. Vamos a encontrar lo que es el endoplasma, que el endoplasma es otra manera de nombrar lo que es el citoplasma, todo lo que van a encontrar adentro. Tenemos sus pseudópodos, que recuerden que estas son extensiones del citoplasma que le van a servir para movilizarse. Vamos a tener lo que es el núcleo, que es todo esto que observan acá, y dentro del núcleo vamos a encontrar lo que son los cariosomas y cromatina, que estas prácticamente son tejidos, o no es tejido, digamos, son partes o de material genético que se mantiene en el núcleo para cuando el trofosodito se enquista. ¿Ok? Entonces, todo dependiendo de cómo se encuentre ese cariosoma y cómo se encuentre esa cromatina dentro del núcleo, nos va a servir a nosotros para identificar o diferenciar los diferentes tipos de trofosoditos de las amebas. Y luego también tenemos lo que es el quiste, que el quiste va a tener una forma redonda, va a observar que tiene una pared gruesa, va a tener también diferentes cantidades de núcleos y esto va a ir en dependencia de que si es un quiste maduro o inmaduro, y también los cuerpos cromatoides. También se les mencionan como cuerpos cromatoidales, que estos cuerpos cromatoidales también nos van a servir para diferenciar las distintas especies de las amebas. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de las amebas, vamos a encontrar que hay una gran cantidad de géneros y especies. Aquí solo vamos a hablar sobre las amebas intestinales. Entonces, estas, ¿cómo se clasifican? Vamos a tener tres géneros de importancia. Lo que es el género Entamoeba, el género Yodamoeba y el género Endolimax. Bien. Vamos, claro, hasta allí. Chicas que están en línea. Sí, Ok. Entonces, en el género de Entamoeba vamos a encontrar otra gran cantidad de especies. La principal de ellas, la que va a ser patógena de todas las amebas que lo voy a mencionar ahorita, va a ser la Entamoeba histolítica. Ya, es la única que se considera que va a causar daño en el huésped.
mientras que las otras amebas se consideran como comensales. ¿Ok? No quiero que se me confundan que, digamos, que por ser comensales no van a tener síntomas en los pacientes, porque van a haber algunos pacientes, por ejemplo, con Entamoeba coli, que van a tener diarrea, una diarrea acuosa, mientras que quizá otros pacientes van a tener Entamoeba coli, pero van a estar asintomáticos, ¿ok? Entonces, ellos sí pueden causar ciertos síntomas. Correcto. Entonces, en el género de entamoeba, las más importantes van a ser la entamoeba histolítica, la entamoeba dispar, la entamoeba Harmani, la entamoeba Moscovski, la entamoeba coli y la entamoeba Polecki. Entonces, estas 6 son las entamoebas de mayor importancia. Luego, para el género de Iodamoeba, la única especie que está en ese género va a ser la Iodamoeba butzschii. Y luego vamos a tener lo que es la Endolimax, que su única especie va a ser Endolimax nana. Ok, entonces, dependiendo de estas entamoebas o de cada una de estas amebas, vamos a tener diferentes tipos de características que nos van a servir a nosotros para poder identificarla. Acá les preparé lo que son 2 cuadros que hablan sobre las características que van a tener cada una de estas amebas. Están divididos entre lo que son trofozoitos y quistes. Ok. En su experiencia en las prácticas, ¿qué tipo de amebas encontraron? Yo miré una Iodamoeba, miré una... Esto lo miré todo, la verdad. Sí. Todo. Por ejemplo, Y el Doligma. una endolimas, Iodamoeba, la coli, la entamoeba coli, y la histolítica. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar entre estas amebas? Bueno, comencemos con los trofozoitos. En los trofozoitos, lo más importante para caracterizarlo es que nosotros apliquemos lo que es una tinción. Si nosotros vemos en fresco un trofozoito, va a ser muy complicado que definamos qué especie de trofozoito es que estamos viendo, porque generalmente no tienen una forma definida. Son ameboides, algunos lo van a ver pequeños, otros lo van a ver grandes, pero su tamaño va a ir variando según, digamos, los beneficios o, digamos, la alimentación en el huésped. Ya. Entonces, por ejemplo, una entamoeba histolítica se dice que tiene entre 20 a 40 micras, tiene una movilidad intensa que es unidireccional. ¿A qué se refiere eso? Que prácticamente va en línea recta. También la mayoría o prácticamente todas de ellas solo van a tener lo que es un núcleo cuando son trofozoitos. Tengan en cuenta esto, son trofozoitos. La cromatina, ¿cómo vamos a observar la cromatina? Únicamente aplicando lo que es tinciones. Si ven al fresco un trofozoito, no van a decir, esta cromatina es periférica y tiene granulofilo y tiene una distribución. Realmente es mentira, no lo van a observar. Necesitan aplicar lo que es la tinción. Pero algo importante que nos puede servir para identificar los trofozoitos son las inclusiones, que es prácticamente qué es lo que tienen ellos dentro de su citoplasma. Ya, qué es lo que fagocitaron. Como la entamoeba histolítica es la ameba patógena, es la única que va a contener hematíes en su interior. Mientras que las otras amebas solo van a contener lo que son bacterias, levaduras. También nos puede servir lo que es la apariencia del citoplasma,
Por ejemplo, cuando ven esos citoplasmas que son bastante rugosos, que cuando mueven al micrométrico tienen un cierto tipo de, ¿cuál es la palabra? Se me olvidó, de refracción. Entonces a eso se refiere con un citoplasma granular. ¿Ok? Entonces, algo importante que quiero que comprendan con las amebas es que van a haber ciertos tipos de amebas que van a ser muy difícil diferenciar las especies a través de lo que es microscopía. ¿Han escuchado sobre eso? De las amebas que son complicados diferenciarlas por microscopía. Sí, porque se parecen. Sí, se parecen demasiado y en sí no tienen gran diferencia. Su diferencia prácticamente va a ser molecular, pero a través de su morfología es muy difícil poder diferenciarla. Este caso lo vamos a tener con la entamoeba histolítica y la entamoeba dispar, que prácticamente son idénticas una de la otra. ¿Cuál es la diferencia que podríamos decir que se puede encontrar entre la histolítica y la dispar? Es que la histolítica va a ser patógena y que también, si logramos observar un trofosodito, va a tener eritrocitos como inclusión en su citoplasma. Pero si observamos el quiste, van a ser completamente idénticas. Y también sucede con la Moszkowski, que va a ser idéntica a la dispar. Entonces, esas tres forman lo que es un triángulo de ese tipo de amebas que no se puede diferenciar: la histolítica, la dispar y la Moszkowski. Ok, si hablamos en lo que es en Nicaragua, las entamoebas que comúnmente vamos a encontrar son la histolítica, o en este caso dispar. Recuerden que cuando se reporta como entamoeba histolítica, pleca dispar, ya, porque no se puede diferenciar. Y también vamos a tener la entamoeba coli, la nana, la busli. A lo que refiere con la Moszkowski, la Polecki y la Harmani, nosotros las estudiamos porque tienen relación con estas amebas, pero en sí estas van a estar determinadas a lo que es el continente asiático. Entonces, pues es muy extraño que la vayamos a observar acá, aunque, digamos, por los cambios, digamos, a lo que refiere la migración de las personas, entonces tal vez en algún momento vamos a observar tal vez alguna Polecki. Pero no son comunes. No son comunes. Generalmente lo que más van a observar son la coli, Y la yodamoeba. sí, y la yodamoeba. La histolítica en sí la he visto muy pocas veces. En los exámenes que realizaba, muy pocas veces me salía lo que era histolítica o dispar. A mí me salía más endoligmas y yodamoeba. Sí. La yodamoeba se diferencia porque tiene un color como el yodo. Sí, prácticamente lo que ven en la yodamoeba es su vacuola. Esa gran vacuola que se va a teñir con el uvolia, entonces eso es lo que vamos a observar en la yodamoeba. Le iba a mencionar algo importante, pero se me olvidó. Ok, miremos las características sobre los quistes de las amebas. Por ejemplo, en esta entamoeba histolítica vamos a tener que un quiste maduro va a poseer lo que son 4 núcleos, mientras que un quiste inmaduro va a tener de 1 a 2 núcleos. Por eso le dice que cuando observa una ameba o un quiste de entamoeba histolítica, si ve que tiene un núcleo, 2 núcleos, incluso hasta 4 núcleos, entonces lo podríamos definir que lo que estamos observando es una histolítica o una dispar. Otra cosa que también nos podemos enfocar son los cuerpos cromatoidales, porque estos cuerpos cromatoidales, si ustedes utilizan la refracción de la luz al mover el micrométrico,
entonces van a notar que van a tener esos cuerpos que generalmente parecen bastones, algunos, por ejemplo, en la Polecki, que tiene gran cantidad de cuerpos cromatoidales que se parecen a granos de arroz. Entonces, esa es una de las características que nos va a diferenciar de la dispar y la histolítica. También la Harmani va a tener de 1 a 4 núcleos, ok, pero va a ser mucho más pequeña, o sea, es de una de las entamoebas más pequeñas que está en lo que es el género. Ya. La entamoeba coli, ¿cómo la vamos a diferenciar? Porque es grande, es una de los quistes más grandes dentro del género. Aparte de eso, tiene una gran cantidad de núcleos. ¿Con cuántos núcleos has observado una coli? Creo que 6. Sí, puedes encontrarlas con 6 núcleos, algunas pueden hasta aparecer con 8 núcleos. Okay, creo que 6. Sí, entonces la entamoeba coli es la que más características vamos a encontrar en ella. Si ustedes observan un quiste grande que tiene unos 6 núcleos, 8 núcleos, entonces dicen, esto es una entamoeba coli. ¿Ok? Aparte de eso, se considera que el citoplasma de la entamoeba coli se dice que es un citoplasma sucio que va a tener gran cantidad de inclusiones. Ok, se ve bastante bien. Entonces, este citoplasma dentro del quiste va a tener una gran cantidad de inclusiones, por eso se le dice que es un citoplasma sucio al de la entamoeba coli. Luego vamos a tener la Endolimax nana. La Endolimax, la principal forma que me sirve a mí para diferenciarla es por su forma oval. Y aparte de que su tamaño es bastante pequeño. Lo vamos a encontrar con 2 núcleos o incluso hasta 4 si ya es un quiste maduro. Y aparte de eso, esos quistes, esos núcleos, van a tener una distribución completa en todo lo que es el citoplasma. ¿Ok? También te dice que, por ejemplo, las vacuolas van a ser difusas en lo que es la Endolimax nana, y su tamaño oval y pequeño realmente le ayuda bastante a diferenciarla de las entamoebas. Y por último vamos a tener la Iodamoeba pushley, que es prácticamente la ameba más característica de todas ellas. ¿Por qué? Porque la Iodamoeba va a tener una gran vacuola en su quiste. Entonces esta vacuola se va a teñir tanto con el ugol o la van a observar en el centro del citoplasma. Y esto le va a servir de gran importancia para poder identificarla. Otra cosa es que la Iodamoeba va a tener una forma oval, también elíptica, incluso dependiendo, cuando salen del huésped van a tener alguna forma que podrían decir amorfas, es decir, que no van a tener una forma muy definida, pero con su vacuola es bastante característica poder identificarlas. Ok, y acá les puse las diferentes formas que van a encontrar de la Iodamoeba. Estos de acá son sus trofozoitos y estos de aquí son las diferentes maneras en que se puede encontrar un quiste. Estos quistes son teñidos, mientras que estos quistes se van a observar en el lugol. Ok, vamos a esperar a que regrese. Son 2 segundos. Bueno, ya estamos por terminar. Si tienen alguna pregunta, chicas. Eso más que todo para saber diferenciar bien y aprenderse los núcleos, ¿no? Aprenderse sus características. Sí, porque casi todos vienen en la misma forma ovalada. Sí,
Eso es lo que me consta. Por ejemplo, si es una histolítica o una histolítica dispar, ¿qué vas a observar? ¿Cómo es su núcleo? ¿Cuántos núcleos tiene? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 núcleos. Por ejemplo, ¿qué otra cosa podría decir de ella? Y también diferenciar de que si es un parásito, un quiste, o si tal vez es alguna inclusión de restos de alimenticio. Algo que te puede servir es su pared, que digamos, cuando mueven al micrométrico también tienen lo que es reflexión. Otra cosa que también te podría servir son los cuerpos cromatoidales, que te dicen que acá son gruesos, alargados y con extremos redondeados, como este que observas aquí. ¿Cuántos cuerpos cromatoidales puede tener una entamoeba histolítica o una dispar? Puede llegar a 1, 2 o 3 cuerpos cromatoidales, ¿verdad? Mientras que una polequi va a tener gran cantidad de cuerpos cromatoidales, que aparte de esto son pequeños y van a asemejarse como a granos de arroz, como por ejemplo esto que observas aquí, que parecen pequeños gránulos de arroz. Ok, la entamoeba coli, que es la más grande de todas, ahí no te van a perder, que tiene gran cantidad de núcleos. La endoligmax, a algunos les cuesta diferenciar la endoligmax, pero si tenés algún quiste que en realidad no lo puedas definir qué es, podés observar otro campo y buscar un quiste más característico. Y la Iodamoeba, que prácticamente por su gran vacuola y su núcleo, que generalmente solo se encuentran de un solo núcleo, entonces te va a servir para poder identificarla. Ok. ¿Estamos claros ahí, chicas? ¿La de en línea? Sí. Ok. Entonces, acá les puse lo que es un tipo de flujograma que vamos a utilizar para poder definir qué tipo de trofozoitos estamos observando. Y la manera de seguir este flujograma es así. Por ejemplo, recuerden que esto, para poder observar la cromatina, tenemos que aplicar lo que son tinciones. Al fresco es muy difícil que nosotros logremos observar lo que es la cromatina dentro de un núcleo. Entonces, nosotros hacemos un frotting de la S, aplicamos lo que es la tinción y luego de eso lo observamos en el microscopio. Ok, dice sin cromatina nuclear periférica. Ok, luego de eso nos da dos opciones. Tenemos la Endolimax nana o la Iodamoeba. Entonces te dice que el núcleo con un cariosoma grande e irregular. Y te dice que también tiene un tamaño de 6 a 12 micras. Incluso pueden observarlas como de 8 a 10 micras. Entonces esto te llevaría que es una Endolimax nana. Mientras que acá te dice un núcleo con un cariosoma grande, a veces gránulos acromáticos, que tiene una variación de 8 a 20 micras, incluso un tamaño promedio de 12 a 15 micras. Entonces esto que están observando es una Iodamoeba. Esto es para definir qué tipo de trofozoito están observando. Ahora miremos la otra parte. Te dice que este trofozoito va a tener una cromatina nuclear periférica. Es decir, aquí tenemos el núcleo y va a estar la cromatina acá de manera periférica. Entonces vamos a tener opciones. ¿Qué es una cromatina periférica y se ve bien repartida? Entonces nos vamos acá, que vamos a tener tres opciones. Entre ellas va a estar la entamoeba harmani, la entamoeba histolítica dispar y también la entamoeba gingivalis, que esta es una de las amebas que podemos encontrar en la boca. Entonces aquí nos dan otras opciones. Ya sabemos, si tiene hematíes
presente, entonces claramente lo que vamos a tener ahí es una entamoeba histolítica. Mientras que algunas formas que no son invasivas es posible que no las tenga. Entonces, por eso te dicen si tiene hematíes o no. Ok, aquí otra opción te dice que no contiene hematíes, pero es de un tamaño mucho más pequeño. Entonces, nos quedamos que es una entamoeba Harmani. Ok, y si lo tenemos que es una muestra que proviene de la boca, entonces prácticamente vamos a tener que una entamoeba gingivalis. Ok, otra de las opciones que nos pueden decir acá es que tiene una cromatina periférica gruesa, con un voluminoso cariosoma, con un citoplasma sucio, que recuerden que les estuve mencionando sobre el citoplasma sucio. Entonces acá vamos a tener dos opciones, la entamoeba Polecki o la entamoeba coli. Y aquí la diferencia prácticamente va a ser con el tamaño. Si tenemos un tamaño mucho más grande, entonces nos quedamos que es una entamoeba coli. Entonces, este tipo de flujogramas nos sirven a nosotros para poder diagnosticar los diferentes tipos de ameba. Ok, con los trofozoitos es muy complicado que lo realicemos. También es muy extraño que se realicen tinciones para definir lo que es el trofozoito. Pero con los quistes, que son los que más vamos a observar, entonces aquí sí vamos a tener diferentes tipos de opciones. Esta parte de acá la vamos a omitir porque estos son los flagelados intestinales. Me imagino que vieron los flagelados intestinales, ¿verdad? Retortamona, Philomastix, Giardia. Ya. Tengo el atlas de la parásito. Ok, pero sí lo vieron, ¿verdad? Okay. Entonces aquí nosotros vamos a ver, dice que amebas, ni flagelos interiores, como lo podemos observar en Giardia. Entonces, aquí nos quedamos con las amebas comunes. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Dice, ausencia de cromatina nuclear periférica, te dice que tiene 4 núcleos voluminosos, cariosoma, glucógeno, difuso, entonces, y por su tamaño te dice que es una Endolimax nana. Si tenemos que tiene un solo núcleo y tiene un voluminoso cariosoma y tiene una gran vacuola de glucógeno, entonces diríamos que es una Chiodameba buxley. Entonces, con el tamaño, por ejemplo acá, de las que tienen presencia de cromatina, si tiene un tamaño menor a 10 micras, nos vamos a ir que es una entamoeba Harmani. Recordemos que la Harmani va a ser la más pequeña de todas las entamoebas. Mientras que si tiene un tamaño de 15 a 30 micras y la gran cantidad de núcleo, entonces va a ser una entamoeba coli. Y posteriormente, si ya tenemos un tamaño entre 10 a 20 micras, entonces aquí vamos a tener tres opciones: la entamoeba histolítica dispar y la entamoeba Polecki. Le estaba mencionando a ¿cómo te llamas? Alexa. Jared. Entonces le estaba mencionando a Jared que a pesar de que la entamoeba histolítica dispar y la Polecki tienen el mismo tamaño, una de las diferencias que vamos a tener son los cuerpos cromatoidales, que en la histolítica y dispar van a ser cuerpos cromatoidales. Estos son los cuerpos cromatoidales, para que lo tengan en cuenta. Estas barras que observan acá. En la histolítica y dispar van a ser bastante gruesas y van a observar de un cuerpo cromatoidal hasta 3 cuerpos cromatoidales. Aparte de eso, sumado con la cantidad de núcleos. Mientras que la Polecki va a tener gran cantidad de cuerpos cromatoidales. Y estos cuerpos cromatoidales van a ser finos y van a tener una apariencia de pequeños granos de arroz. Entonces, esto nos puede servir para diferenciar un quiste de una entamoeba histolítica dispar de una entamoeba Polecki. Okay, entonces, ahí tienen flujograma que les va a servir a ustedes para identificar
los quistes. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Va claro ahí cómo a diferenciar esas amebas, esos quistes? Ok, hablemos del ciclo de vida. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos a terminar. Ok, conforme a lo que es el ciclo de vida, en las amebas es un ciclo de vida muy fácil. Es un ciclo de vida monoxeno que transcurre un solo huésped y prácticamente es el huésped definitivo. ¿Y cómo funciona ese ciclo de vida? Que primero se ingiere lo que es un quiste infectivo, un quiste maduro. Luego de eso llega a lo que es el intestino. Algo importante de estos quistes es que resisten a lo que es el ácido del estómago. Entonces estos llegan al intestino y al intestino, al tener contacto con diferentes tipos de nutrientes, entonces ellos se rompen y liberan a los trofosoditos. Estos trofosoditos se diseminan en lo que es el colon y comienzan a replicarse por fisión binaria. Luego de esto, mientras que van bajando a través de lo que es el colon, entonces aquí reducen la cantidad de nutrientes y por lo tanto se enquistan. Y estos quistes salen a lo que es el ambiente y pueden infectar nuevamente a un huésped. Este es prácticamente el ciclo de vida de las amebas. Ok, aquí uno de los mecanismos de transmisión de importancia que vamos a tener es que es el mecanismo oral fecal o también conocido como ano, mano, boca, que es decir, de aquellas personas que no mantienen una buena higiene, entonces tienen resto de heces en la mano y eso posteriormente se lo llevan a la boca y así la persona se está reinfectando. Aparte de eso, si no mantiene una buena higiene de lavado de manos, puede infectar lo que son diferentes tipos de alimentos y posteriormente van a infectar a otras personas. Algo importante que tienen aquí es, digamos, una vía hematógena que llega posteriormente al hígado y donde podemos ver esa diseminación a través de la sangre y a otros órganos. ¿En qué ameba la podemos encontrar? ¿En qué ameba diría que puede diseminarse a otros órganos y causar daño? Histolítica. Ok, sería en la ameba histolítica. Porque recuerden que la histolítica es la única que vamos a considerar que es patógena. Ok. Ok, y aquí vamos a tener las manifestaciones clínicas de las amebas. Entre ellos vamos a encontrar lo que es la amebiosis intestinal y la amebiosis extraintestinal. Ok, la amebiosis intestinal prácticamente van a ser asintomáticas, también colitis disentérica, colitis fulminante y los ameomas. Hablemos de la asintomática. En las asintomáticas, el paciente no posee lo que es síntomas y esto lo vamos a observar más en aquellas amebas como la Entamoeba coli, la Entamoeba dispar, la Endolimax nana y la Yodamoeba. Ok, entonces estos pacientes únicamente van a ser portadores. También se dice que en ciertas ocasiones, y esto va a ir en referencia de la inmunidad del huésped, pueden causar diarreas, que estas son diarreas leves, incluso se puede decir que también son diarreas acuosas. Ya, pero esto es a lo único que pueden llegar esas amebas comensales. Luego vamos a tener lo que es la colitis disentérica. En la colitis disentérica, las heces van a tornarse con un aspecto mucoso e incluso vamos a observar lo que es la presencia de sangre.
Con una muestra que ustedes pueden decir que es disentérica, son esas muestras que es prácticamente líquida, con gran cantidad de moco. Puede haber presencia de sangre, ya sea macroscópica, que la observan ustedes roja, o incluso con presencia de eritrocitos, digamos sangre microscópica, por así decirlo. Van a tener una gran cantidad de leucocitos y van a observar bastantes filamentos mucosos en lo que es en la muestra. Ok, entonces esta colitis disentérica, la principal diferencia que vamos a encontrar, por ejemplo, en las colitis disentéricas por la bacteria, va a ser que la presencia de los quistes, ya sea de entamoeba histolítica dispar. Ok, ya estamos en hora. Nos quedan 2 minutos. Sí, ya casi terminamos. Luego de eso vamos a tener la colitis fulminante, que es prácticamente cuando la entamoeba histolítica causa daño o causa lisis de las células del intestino, y esto lo lleva a lo que es una diseminación dentro de la sangre y otro órgano. Entonces esto va a causar que el paciente tenga una perforación intestinal, que la ameba se distribuya en otros órganos y causar incluso hasta la muerte del paciente. Y por último vamos a tener los amebomas, que estos amebomas surgen cuando el paciente logra contener lo que es la diseminación de la entamoeba histolítica. Entonces se forma lo que es un quiste, por así decirlo, que contiene a todas las amebas que estaban en su interior. Entonces, para nosotros poder determinar si lo que estamos observando o lo que tiene el paciente es un ameboma, prácticamente lo que se necesita es una biopsia, en el cual se toma cierta parte de ese ameboma, de ese quiste en el órgano, y luego se observa en el microscopio, donde vamos a encontrar principalmente quistes de la entamoeba. Recuerden que todas estas síntomas que tienen acá, todas estas manifestaciones clínicas van a ser por entamoeba histolítica. Pero la parte de la biopsia es para los patólogos, si podemos tomarlo. No, es prácticamente para los patólogos. Sí. En sí, nosotros lo mencionamos para que tengan en cuenta que puede surgir un ameboma ya por una infección por entamoeba histolítica. También tenemos la amebiosis extraintestinal, que es cuando la ameba o la entamoeba histolítica, a través de vía hematógena, se distribuye a otros órganos y causa lo que son diferentes abscesos. Estos abscesos son principalmente hepáticos, porque recuerden que aquí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad, o digamos, la mayor cantidad de desviación de sangre, por así decirlo. Ok. Diagnóstico. El diagnóstico principal que vamos a tener para estas amebas va a ser la microscopía. ¿Por qué? Porque es un método barato, fácil, que te va a determinar lo que te va a diagnosticar alguna de estas amebas. También tenemos lo que es la inmunología y también el diagnóstico molecular. ¿Creen ustedes que pueda tener importancia el diagnóstico inmunológico o molecular? En el molecular es para ver la diferencia de la histolítica y la dispar, que se hace por el PCR. Sí. Y ELISA y Ok, digamos, estos métodos diagnósticos, ok, los mencionamos, pero en sí van a tener una relevancia para el diagnóstico de las amebas, no mucho. ¿Por qué? En la inmunología con el ELISA van a ver lo que son reacciones cruzadas.
por así decirlo. Es decir, que un paciente que ya tuvo una infección previa va a poseer lo que son anticuerpos. Entonces, si nosotros detectamos anticuerpos contra distintos tipos de entamoeba, puede hacer que el paciente tenga o no la infección. ¿A qué se refiere eso? Que esos anticuerpos pueden ser pasados. Ya, ¿me explico ello? Sí. Okay. Mientras que, entonces, para eso, para poder determinar si este resultado es correcto, necesitamos ir a la microscopía y determinar si está el quiste. Porque si no encontramos el quiste, entonces vamos a decir, ok, entonces estos son anticuerpos pasados. Aparte de eso, que van a haber un cierto tipo de reacción cruzada con otros tipos de amebas. Entonces, si logramos determinar estos tipos de anticuerpos, no necesariamente pueden ser por la entamoeba histolítica. Okay. El molecular, ok, es el más específico, pero en sí es el más caro. Ya. Mientras que la microscopía es el más fácil y se puede aplicar algo llamado lo que son seriado de muestra o seriado de S, que consiste en tomar la muestra de 5 días, es decir, cada día llevar una muestra de S al laboratorio, observarla a ver si encontramos lo que es el parásito. También podemos aplicar lo que son tinciones, por ejemplo, la tinción tricórnica, que nos sirve para determinar o para diagnosticar mejor los diferentes tipos de parásitos o de amebas. Ok, el tratamiento, prácticamente vamos a tener un tratamiento para eliminar tanto lo que es la ameba como lo que es el quiste. Por ejemplo, vamos a tener que utilizar lo que es la paramomicina y también el yodoquinol, que este es el tratamiento para la eliminación de amebas, es decir, trofozoitos, perdón, para eliminar lo que son los trofozoitos. Mientras que el metronidazol es aquello que vamos a encontrar para los quistes. Ah, no, perdón, es al revés. Aunque generalmente el metronidazol también lo vamos a observar, ya que tiene un efecto o digamos un efecto sistémico, entonces también se puede utilizar tanto para quiste como para trofozoitos. E incluso también se utiliza para el tratamiento de la amebiasis extraintestinal. ¿Ok? Y otra de las formas que podemos prevenir lo que es la infección van a ser, por ejemplo, lo que es el saneamiento, digamos, la disposición correcta de lo que es la S, también el consumo de agua potable, digamos, el hervir el agua, lavar los alimentos con agua y jabón, el control de los vectores y principalmente lo que es la higiene personal, que nos va a permitir romper lo que es esa cadena de diseminación de los parásitos o de las amebas. Ok, y esto sería todo. Si tienen alguna pregunta, chicos, chicas. Para los de clase va a haber, no sé, no porque el laboratorio, sino que algo para investigar, una actividad. Sí. Ok, ya vamos a eso. Entonces, bueno, tenía que definir primero si podrían venir al laboratorio y ya me dijeron que sí. Entonces vamos a llevar a cabo lo que son 3 laboratorios, que cuando les suba el sílabo lo van a ver. Uno de malaria, uno de citología o general de S y uno de métodos de concentración. Ya. Entonces ya saben que van a tener que traer esos para poder trabajarlo. Ok, también para ir avanzando en tema,
hoy les voy a dejar lo que son 2 lecturas de Trichomonas vaginalis y de Cryptosporidium. Entonces, esa lectura, bueno, van a leerla y van a elaborar un resumen de las, digamos, de lo más importante, que prácticamente sería todo. Por ejemplo, la morfología, el ciclo de vida, el diagnóstico y el tratamiento y prevención. O sea, pueden tomar lo más importante de eso y hacer su resumen. Ese resumen va a ser sus cuadernos. ¿Me escucharon, chicas de Lili? Entonces, ese resumen lo van a elaborar en sus cuadernos y pueden tomarle fotos de lo que hicieron y, bueno, incluso ustedes aquí lo podemos revisar. También si tienen dudas y preguntas sobre la clase de hoy o la próxima clase, entonces también para que las anoten y la aclaremos acá. ¿Qué otra cosa? Esos resúmenes van a tener un puntaje, van a ser evaluados y también vamos a ir dibujando, porque van a formar un álbum de los parásitos que veamos. ¿Ok? Entonces, para comenzar, ya tienen a esa belleza, que son las entamoebas, la yudamoeba y las endolimas. ¿Qué les voy a solicitar en esos dibujos? Que dibujen digamos, su formato, fosoíto y quiste y también les pongan sus características. ¿Ok? Entonces, eso va a tener un valor digamos, en este parcial. Más detalles se los voy a poner en lo que es la plataforma. Y eso que se va a tener que ir haciendo en hojitas aparte, eso Sí. Sí, los van haciendo en hojitas aparte, como un álbum. Ya cuando veamos la de relevancia, entonces lo vamos a calificar. Ok, si tienen alguna pregunta, ¿no? Entonces voy a subir lo que es las 2 lecturas a la plataforma Hacemos el resumen y vamos dibujando y van dibujando los parásitos de la entamoeba. Lo que es Trichomonas y Cryptosporidium no. Son más los parásitos que veamos aquí. ¿Tú eso solo vas a hacer lo de la trichoma y eso solo el resumen? Son los resúmenes, sí. Okay. Si tienen alguna duda, ahí nos contactan. Nos vemos. Adiós, nos vemos. Bueno, chicas. Buenas tardes. Nos vemos, Willy. Qué barbaridad, docente, está atrasado.